Hello, hello, everybody. Thank you for coming. Thank you for joining to your English class, your virtual English class for today. Ok, bueno, as always, como siempre, ¿verdad? En nuestra escuela iniciamos con lo que es un versículo semanal y esta semana toca para las clases Joshua 24:15. Joshua 24:15. Es un versículo un poco largo, ¿verdad? Así que vamos a tocar, digamos, algunos aspectos interesantes relativos, claro, al aprendizaje de los idiomas. Si revisamos, de verdad, es un verso que quizás por la frase final es muy famoso o es muy trillado, digamos, en el lenguaje cristiano, que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Son palabras de Josué, ¿verdad? En su discurso de despedida de la nación hebrea, ¿verdad? Cuando prácticamente estaba cediendo su liderazgo Hey, a, a lo que vendrían siendo los jueces de Israel. Bueno, el versículo es algo largo, ¿verdad? Vamos a leerlo así un poquito rápido. Dice, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve, whether the God your ancestors served beyond the Euphrates or the God of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Bueno, en primer lugar, quizás la primera diferencia que encontraremos a nivel de vocabulario es que en las Biblias en inglés no se acostumbra a utilizar la palabra o el nombre Jehová. Recordemos que Jehová es una adaptación al español de la palabra Yahvé, que es el nombre que se le da a Dios en el determinado momento en el Antiguo Testamento. O Yahvé, como lo dicen los hebreos propiamente, o los judíos. En inglés notarán que aparece el término Lord. Miren, aparece dos veces, Lord, the Lord. Y aparece todo en letras mayúsculas, ¿verdad? Eso es para hacer notar que no es cualquier señor, sino que es el Señor, the Lord. Entonces, nótese ya esa diferencia lingüística, por lo menos entre el inglés y el español. Por otro lado, ¿verdad? Hay una serie de términos que, por ejemplo, aparece en la palabra gods en plural con G minúscula, que es para referirse a dioses. Aparece también lo que vendría siendo en la parte final, quizás nos vamos a concentrar un poco más el día de hoy. Ok, pay attention for it. Vamos a revisarlo. Dice, that as for me and my household, we will serve the Lord. That as for me and my household, we will serve the Lord. Bueno, es interesante que analicemos esto porque la Biblia, fuera del contexto religioso, es por hoy el libro más traducido y más reversionado al idioma inglés. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a una plataforma que se llama Bible Hub, encontraremos cuando no menos 20 versiones de la Biblia en inglés. Eso nos da una gran riqueza a nivel de vocabulario y de léxico. Por ejemplo, si ustedes examinan aquí, dice casa. Todos sabemos que en inglés casa es house, muy bien, pero aquí dice household. Es un término diferente. Es decir, esta concepción en inglés va un poco más allá y nos dice, but as for me, pero para mí y household, eso es todo lo que hay en mi casa. O sea, no solo es los que están dentro, los que viven conmigo, mi familia, sino my household, todo lo que está en mi casa. We will serve the Lord. Serviremos al Señor. Ok, thank you. Well, con eso terminamos la reflexión inicial y vamos entonces ahora a lo que sería la continuación, ¿verdad? Del texto con el que estamos trabajando. Recordarán que vamos a hablar ahora acerca de The Color Bubble Chart. The Color Bubble Chart lo introducíamos en la última clase y es una herramienta creada por dos lingüistas estadounidenses, ¿verdad? Que son las señoras Karen Taylor y Shirley Thompson. Ellas idearon este sistema con el cual vamos a comenzar a estudiar el día de hoy, ¿verdad? ¿Y cuál es el sistema? Bueno, es asociar
los colors to the sound in English. Asociar los colores o los nombres de los colores a los sonidos de las vocales en inglés. Habíamos estado estudiando que en English we have different sound for the vowels. Decíamos, bueno, si vemos las vocales simples, son 12 vocales simples, pero si agregamos los diptongos, llegamos a tener alrededor de 20 sonidos diferentes para los sonidos de las vocales en inglés. Entonces, The Color Bubble Chart va a ser el método con el cual vamos a estar trabajando de ahora en adelante para facilitar la correlación eh, entre lo que son los colores o la asociación de los colores o los nombres de los colores con los sonidos en las palabras en inglés. Entonces, vamos a comenzar a revisar, pero yo quiero que tengan ustedes en mente que esto está basado en el IPA para las vocales. Si vemos el trapecio del sonido de las vocales, por eso lo hemos puesto aquí, miren, está a la par. Este es el trapecio que hemos estado viendo, por ejemplo, en la página del IPA. Recordarán que introducíamos esto, el trapecio de las vocales, es ese que está acá, y decíamos las posiciones de las diferentes vocales. Entonces, hoy vamos a seguir viendo eso, pero aplicado a un sonido. Entonces, quiero que hagamos el match entre las posiciones. Por ejemplo, tenemos acá la I del español, la I larga le podemos llamar, aunque vamos a ver que lingüísticamente tienen otro nombre. Esos nombres se sacan a partir de las características que están acá. Por ejemplo, close significa que es la mandíbula cerrada. Front significa que es frontal, que es un sonido que va hacia el frente, digamos, de la lengua. Si pensamos que nos ponemos así de lado, ¿verdad? Recuerden que ese diagrama que están viendo ahí, la parte de abajo es prácticamente nuestra mandíbula, que es más corta, y la parte de arriba es como nuestro paladar. Me refiero a esto, es como el paladar, y esto es como la mandíbula. O sea, este es un diagrama como de la boca o de la forma que la boca tiene. Si nunca lo habíamos pensado, pues nuestra boca no es pareja, sino que arriba, la zona de arriba es más larga y la zona de abajo es más corta. Entonces, esos movimientos son los que la lengua puede hacer limitado a ese espacio interno dentro de nuestras mouths. Entonces, esto corresponde, miren, a este sonido de acá, que es con el que vamos a comenzar a estudiar. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de silver pin, miren, nos referimos a este sonido que está aquí. En este caso de la E, vamos a usarlo combinado como la EI, y ahí surge el great day, por ejemplo. Great day. Luego tenemos la epsilon o el sonido de la E abierta, que esa es la red dress. Tenemos el que es el sonido, digamos, de una A corta, y eso es el black cat. Y luego vamos a encontrar el sonido de la A del español con la I corta del inglés, o sea, uniendo esta con esta. Al unir esta tenemos I, que corresponde a white tie. Entonces, noten cómo cada color está relacionado a lo que vendría siendo un sonido, ¿verdad? Un sonido de ya sea vocal simple o diptongo. Luego, ¿verdad? Vamos a estudiar la parte central en donde hay otros colores. Por ejemplo, purple shirt. En realidad, esta vendría siendo una unión de lo que es el sonido que se encuentra entre este sonido de acá unido a una R. ¿Ya? Pero como la R no está aquí, como no es parte de la vocal, se agrega como adicional. De hecho, el diagrama, pueden ver acá, tiene aquí una letra R acá para indicarnos, aquí se mezcla con la R estos sonidos. Ahí tenemos, por ejemplo, el sonido que suele aparecer casi siempre en las vocales, como la U con la R o la I con la R, como en esas dos palabras. A cap of muffler es una mezcla de sonidos, porque en este caso, cap viene de la U corta, que es esta que está acá, y mustard, porque, bueno, aquí tenemos up, que es otro sonido, ¿verdad? Y mustard, A, es un sonido, y mustard es otro sonido. Estas, como es una frase, tiene varios sonidos, pero al sonarlo, a cap of muffler, nos encontramos básicamente con ese sonido y con el sonido schwa.
en las palabras de mustard y en la palabra a. Luego tenemos el sonido, por ejemplo, de olive sock. Olive sock corresponde a este sonido que está acá. Vea que es una vocal retrocedida, ¿verdad? Una vocal A hacia atrás, por lo cual tiene un sonido como que fuera una O. Siguiendo, encontramos, por ejemplo, blue moon, que corresponde al sonido U, vea como en blue. Tenemos también wooden hook, wooden hook. Ese de wooden hook es el sonido de una U corta. U larga y U corta son diferentes, ¿verdad? Vamos a practicar a hacer la diferencia entre ellas dos porque a veces nos confunde, por ejemplo, que aquí esta tiene doble O y estas también tienen doble O, ¿ya? Pero en unas palabras con doble O suenan a U, que es este sonido de acá, y en otras suenan a U, que es este otro sonido. Luego tenemos rose gold, que en este caso es el sonido O, que en realidad es una mezcla de la O y la U corta. Entonces se une la O a la U corta y decimos O y decimos rose gold, rose gold. Luego vamos a encontrar el sonido OW, que este es otro diptongo, como por ejemplo en brown cow, brown cow. Se une la A el sonido de la U, OW, OW. En estas palabras encontramos ese sonido. Luego vamos a ir a este color que lo vamos a ver más adelante. De momento lo vamos a asociar a el sonido Aberdock. Esta puede hacerse de dos maneras. Puede hacerse con esta de acá o puede hacerse con esta de acá, dependiendo cómo lo querramos sonar. El inglés norteamericano tiene los dos sonidos. Entonces, algunas personas nos dicen este como jag, jag, sonando más como una como una A con O. Y otras personas dicen duck, duck, sonando más a este. Vamos a ver cuáles son las diferencias y por qué es que se usan bastante ambos sonidos. Y por último, el último color con el que vamos a estudiar es el turquoise toy. Turquoise toy. En este caso es un diptongo y es el diptongo que sale de la O corta con la I corta. Se forman esas dos y decimos hoy en palabras como toy o como boy. De ahí se utiliza el diptongo hoy. Entonces, eso es en resumen, digamos, la tabla. Y lo que vamos a ir haciendo a partir de hoy es estudiando cada color y palabras asociadas a ese color para aprender sound patterns, sonidos y patrones de sonidos. Ok, let's go for it. Vamos a ir ya, bueno, aquí están las características, ¿verdad? En generales, los beneficios que ya lo había tocado, digamos, al principio, ¿verdad? Pero vamos a ir ya al primero, ¿verdad? Porque nos corresponde ya iniciar con la primera parte de estos sonidos. Vamos a ver el nombre. Este es el nombre del sonido, el nombre que le dan los lingüistas. Recuerden, si el nombre lo sienten como enredado o muy complicado, don't worry about it. No se preocupe por eso. Vean, no se nos va a exigir en ningún momento aprendernos estos nombres de memoria. Lo que sí, ¿verdad? Es aprendernos el sonido. Eso sí, porque es lo importante y es lo que vamos a llevar a la practice. Entonces, de acuerdo a los lingüistas, esto que a usted y a mí nos lo enseñaron como I, ¿verdad? Como vocal I, los lingüistas le dicen que es la close front unrounded vowel. Close front unrounded vowel. ¿Cómo se traduce eso? Se traduce como una vocal frontal cerrada redonda o no redonda, perdón, esa es la no redonda, esa no redondeada o no redonda. Debemos tomar en cuenta que nuestros labios ejercen aquí una función. Como recuerden que si estamos hablando que este diagrama es nuestra boca, debemos de ir ubicando esos nombres y por eso es importante, sí, no aprendernos el nombre, pero por lo menos saber por qué se llaman así. La posición en la que se encuentra este sonido, que es este de acá, aquí nos dice que es front, nos dice que es al frente, está en la parte frontal. Recuerden que si estamos viéndolo así, significa que este sonido va hacia acá, hacia el frente. Aparte, es cerrado. Lo que es acá, este rango, es the jaw.
es la mandíbula. Nosotros podemos open, abrir la mandíbula, lo más que la podemos abrir y la podemos cerrar. Eso nos sirve para masticar, pero en los idiomas nos sirve también para generar sonidos. Entonces, cuando se dice que una vocal es close, significa que nuestra boca está prácticamente cerrada. Cuando se dice que una vocal es open, como la A, la boca o la mandíbula se abre mucho. Entonces, note cómo la I y la A están contrapuestos en términos de la apertura o el cierre de la yo. La mandíbula está muy cerrada cuando hacemos y está muy abierta cuando hacemos A. Ahora, las dos, la I y la A, por ejemplo, son frontales porque se encuentran dentro de este mismo rango. Ahora, vamos a ver algo más. Y es que en todas estas notarán que hay un par. Esta, por ejemplo, alguien diría, ahí está la I latina y esta es la Y. Bien, así nos las enseñaron, de acuerdo. Reconozcámoslas así. Pero en realidad estas son la misma vocal con la diferencia de que una es redonda y la otra no es redonda. La redonda se nos explica que es la que está al lado derecho y la que es, o sea, la rounded, la redonda es la que está al lado derecho y la unrounded está al lado izquierdo. Todas estas, miren que están ubicadas en la posición izquierda, significa que son vocales no redondas. Todas las que están del lado derecho, en el mismo punto, pueden ver que hay un punto común entre las dos. Las que están al lado derecho son las vocales rounded, redondas. ¿Qué significa? Bueno, significa, ¿verdad? Que cuando hablamos de una vocal redonda, nuestros labios pues tienen que formar como un círculo. Por ejemplo, estas dos son I, las dos son I, pero esta es la I sin redondear. Es como tener los labios abiertos nada más. I. Es casi así en una posición como un rectángulo, por así decirlo. I. El mismo sonido se hace para esta, pero con los labios redondos. Entonces hacemos I. Ese sería este sonido. I, I, I. Afortunadamente, en el inglés son pocas las vocales redondas que se utilizan. Por ejemplo, esta no la vamos a usar. Esta no es del inglés ni es del español. No la vamos a tocar en estas clases. Pero ya que ustedes reciben clases de francés, les servirá pues saber que todas estas son las vocales redondas del francés. Bien. ¿Por qué suenan todas parecidas? Bueno, porque se hace eso redondo. Hacemos ese movimiento como que es precisamente lo que se hace cuando hacemos la U. Eh, Pero bien, de ahí es donde viene el nombre. Se le dice que es close front porque está al frente, es cerrado. Aparte de eso, es un rounded. Un rounded es no redonda. Eso significa un rounded, no redonda. Es una vocal frontal, cerrada, no redonda. Ese es el nombre de la I. Pero me imagino que tanto usted como yo sentimos que ese nombre es mero raro, ¿ve? Que nos va a costar aprendérnoslo. Entonces, para nosotros va a seguir siendo la I. No se preocupen por ello, pero es importante que sepamos por qué le dan esos nombres. Y es donde un lingüista, por ejemplo, si nosotros le decimos, ¿esa es la I? No, nos dice, esa no es la I. It's the closed front unrounded vowel. Se dice que es la vocal frontal, cerrada, no redonda. Pero bien, vamos a lo siguiente que debemos de hablar y es el símbolo fonético. El símbolo es este que tenemos acá. Ojito con lo siguiente. Esto que está aquí no son dos puntos. Si usted lo ve ahí en su material, o es más, si yo aquí se los amplío, ya van a darse cuenta que esos no son dos puntos. Cuando se ven chiquitos parecieran dos puntos, pero no son dos puntos. Son como dos triángulos, ¿verdad? Que se miran, digamos, en sus puntas. Eso se llama colon. Ese es el nombre que recibe. Es un colon. Así se le llama a ese símbolo. Entonces, el colon, esto nos indica un loud sound.
Cuando veamos en transcripciones fonéticas que esto aparece, lo que nos están queriendo decir es que esto es un sonido largo, es un sonido prolongado o sostenido. Y debemos decir y, y, y. Ok, entonces, de acuerdo a The Color Bubble Chart, vamos a ver entonces y as in green tea. Y aquí tendríamos ya los dos patrones que nos sugiere The Color Bubble Chart para este sonido. De manera general, lo que está en red color nos está diciendo, bueno, el sonido I aparece en el color green y el color green se escribe con double E, se escribe con dos letras E. Significa que toda palabra en inglés que lleve dos letras E, double E, vamos a hacerlo sonar como I. Por otro lado, también se nos dice que esto es parecido a tea, green tea. Ok, tell me, somebody, dígame, ¿cómo traduciríamos esto a español? La frase green tea, ¿qué significa? What is the De meaning? verde. Good, very nice, Ileana. Good done. Este verde. Entonces, van a notar que cada vez que estudiemos algo de la Color Bubble Chart, nos van a asociar un color a un objeto o a una cosa. Es para crear algo que conocemos como un mnemonic. Los mnemónicos se refieren a frases que suenan igual. Es como cuando hacemos rimas, cuando hacemos rimas en español. Ok, vamos a ver. Green tea. Pero aquí el patrón se rompe. Nos están diciendo el color, el green, ¿ok? Lleva double E, pero T lleva una I y una A. En otras palabras, debemos fijarnos si las palabras tienen diptongo EE o diptongo EA. Y allí podemos utilizar el color green. Ahora, cuidado con esta, porque no todas las que tienen EA van a sonar siempre igual. Esta sí, pero no todas. Así que vamos a tener siempre exception. Vamos a tener excepciones. Exception. Ok, let's go for the meaning for this. Vamos a estudiar ahora cómo hacer este sonido. Realmente ese sonido no debe ser muy complicado porque usted y yo ya lo conocemos del español. Esta es una vocal I larga del español también. Pero debemos tener cuidado porque recuerden que cuando hacemos este sonido I, vean, el sonido I no se nos olvide que representa en realidad a la letra E del inglés. Cuando decimos E, I, vean, entonces ahí aparece la E. Entonces hay que tomar en cuenta que es el sonido que se le da también a la vocal E del inglés. Bien, ¿cómo hacerlo? Vamos a ir viendo el paso a paso, ¿verdad? Para entender cómo es que se articula. Aunque es un sonido ya adquirido por nosotros, nos va a servir para entender mejor de dónde viene. Entonces, primero nos dice que abramos ligeramente la boca. O sea, la posición es así, es como entreabierta. Los labios se estiran y dice lo más que puedas, así, como que vamos a sonreír, ¿ve? Y luego, pues vamos a tensar la lengua y vamos a decir y. Por eso es que no es redonda, porque hacemos esta posición. Entonces, todas las vocales en las cuales, digamos, sean cerradas y no redondas, siempre vamos a tener que hacer esto, hacer ese movimiento y decir y. Ahora, nos dice que otra característica es que la punta de la lengua se puede poner detrás de los dientes frontales. O sea, si nosotros vemos, y quizás este diagrama debemos de explicarlo, todo esto, miren, es nuestra lengua. La lengua es un músculo muy grande. Usted y yo quizás a veces pensamos que solo es lo que sacamos aquí, pero esa es una parte nada más de la lengua. Es lo que literalmente la punta de la lengua. La lengua es un músculo muy grande. Si nos ubicamos en esto, estos son los labios, labios inferiores, labios superiores. Aquí están los dientes, dientes inferiores, dientes superiores. Esta es una zona, ¿verdad? Que tenemos ahí como un huequito, ¿verdad? En la parte, digamos, de nuestra mandíbula. Y aquí está nuestra lengua. Entonces la lengua se mueve ligeramente a tocar esto. Como está entreabierto, tocamos los dientes inferiores y hacemos y.
Bueno, ahí tendríamos los diagramas de articulación, ¿verdad? Si quieren, pueden entrar a estos códigos, ¿verdad? Por ejemplo, esta es bastante interesante. Si ustedes quieren complementar un poquito más en casa, ¿verdad? Pueden encontrar esta página que está aquí en el enlace, miren, y aparecen algunos sonidos de consonantes, de vocales incluso, ¿verdad? Por si ustedes quieren practicar más, estos aparecen, por ejemplo, aquí tendríamos el sonido que estamos estudiando ahora, miren, el green. Es la misma tablita que hemos estado viendo. Este es bastante parecido a The Color Bubble Chart, que utilizan ciertos colores, no son los mismos, ¿verdad? Pero usan ciertos colores para indicarnos la pronunciación. Entonces pueden escanear su código QR que está aquí e ir a practicar también con esta otra página que se llama American IPA Chart. Bien, pero vamos ahora a lo que sería el ejercicio, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño ejercicio en lo que nos queda de tiempo. Aquí vamos a encontrar un listado de 30 palabras comunes, pero vamos a ir sacando los patrones. O sea, debemos de descubrir el patrón de sonido. Ya sabemos que el sonido que estamos estudiando el día de hoy es I, es el sonido de la I larga, ¿verdad? Del inglés. Ahora, vamos a ver en dónde aparece, porque lo hemos visto en green tea y ahí solo hay dos palabras que lo tienen, pero hay más palabras que tienen este sonido. Eh, I know, yo sé que ustedes ya saben el significado de todas estas palabras, así que así rápidamente, tell me, what is we? ¿Qué significa we in Spanish? Nosotros, Very good, es un pronombre. Thank you, nice job. Ok, ¿qué significa me? yo, Ok, es el yo, es otro, pero este es un object pronoun, no es igual que el I, ¿ya? Si se fijaron, y por eso la importancia, miren, si regresamos al versicle, miren, dice, aquí dice me, for me, and my. Aquí se usan dos pronombres, me and my, me and my. Entonces, vean ahí el uso del yo. Aquí no se dice I, no se está diciendo I, se dice me, que es precisamente la palabra que tenemos acá, ¿verdad? En este caso, el me es una forma del yo, pero es un pronombre especial, ¿verdad? Nunca se utiliza al principio, sino que se utiliza ya en las frases finales, digamos, del inglés, cuando me quiero referir a la primera persona. What is he? ¿Qué significa he? él, Good es otro pronombre. Be. What is be? ser o estar, creo. Nice. Ok, es de donde sale el famoso to be. Good. What is she? Ella, Excellent. Good. Vean que aquí hay varios pronombres. Hay varios pronombres y hay uno de los verbos más usados del inglés. Entonces, veamos acá. Tenemos we, me, he, be, and she. Tratemos de encontrar cuál es el patrón de sonido entre estas palabras. ¿Qué tienen en común? Now tell me. que la E se pronuncia como I. Ok, good. Podríamos decir que la E al final se pronuncia como I. Thank you. ¿Alguien más? Somebody else? ¿Alguien más que quiera opinar? Que todos tienen la vocal E. Todos terminan con vocal E. Ok, good. Thank you. Sería una buena observación. Vamos a formalizar un poco más la idea y a plantearla. Vamos a decir, we use E. Usamos E. As green tea. Usamos E como en green tea y vamos a poner aquí la number one. Este es el patrón que vamos a sacar ahorita. Vamos a usarlo. When we have monosyllable. Monosyllable. Son palabras monosílabas. Para comenzar, we, me, he, she, be, and she. Son monosílabas. Eso es lo primero que usted tiene que darse cuenta, que son words monosyllables. Entonces, monosyllables, espérenme que aquí me comí una L. When we have monosyllables, words ending with E.
Entonces, ¿qué nos dice la regla? Vamos a utilizar el sonido de la I larga cuando tenemos monosílabos, palabras monosílabas que terminan con E. Entonces, eso es a lo que hay que prestarle atención ahorita. Este primer bloque, we, me, he, and she, esas primeras five, pertenecen a ese tipo de patrón de sonido. Entonces, lo que debemos recordar es lo siguiente. Hay una regla que vamos a estar viendo y vamos a decir que la E en el inglés no se pronuncia al final de las palabras, pero estas palabras son la excepción. Es decir, en aquellas palabras donde la única vocal existente es una vocal I, una vocal E, son palabras monosílabas que terminan en vocal I, pues su sonido va a ser de I. Y tenemos la ventaja que aparecen en muchos pronombres, en muchos pronombres. Vemos ahí el we, vemos el me, el he, el she. Y claro, ¿verdad? En el verbo be, ¿verdad? Que lo convertimos en el to be, que lo vamos a utilizar también. Ok, good. Entonces, ese es el patrón a sacar. Eh, en sus materiales pueden ir anotando. Yo voy a enviar una captura en todo caso de esto que estamos anotando ahorita para que sepan cuáles son los patrones, porque eso es lo importante a descubrir. Estamos estudiando el sonido green tea. El color nos da un patrón, pero hay otros sonidos adicionales. Es decir, the color bubble chart funciona muy bien dándonos la idea de que lo que suena como green y que se escribe como el color green, pues va a sonar a I y nos da la idea que también lo que suena como chi y que se escribe como chi, y luego con la I, pues va a sonar a I también. Pero hay otras palabras que quizás se quedan fuera. Y este es el primer ejemplo. Las palabras monosílabas que terminan en vocal E suenan a I. Entonces vamos a decir we, me, he, thee, and she. Ok, good. Bueno, espero que quede claro ahí este primer patrón, digamos, que hemos descubierto. Ahora, se nos vienen un par más para terminar, digamos, estas seven. En el siguiente, ok, tenemos see. Tell me, what is the meaning for see? ¿Qué significa see? ver, Ok, es un verbo. Y es el verbo ver o observar también. Ok, good. And need. What is the meaning for need? ¿Qué significa need? Es otro verbo. necesitar, Good, thank you. Ok, es necesitar. Dos verbos más. Ok, we have to know what is the pattern. ¿Cuál sería el patrón en este caso? ¿Qué creen que nos está apuntando acá? ¿Dónde usaríamos, de acuerdo a esas dos palabras, el sonido I? ¿Cómo? Repita, pues. Ok, vean que tiene la palabra number six, que es sí, y la palabra number seven, que es need. ¿Qué tienen en común? Y me dicen qué es lo que tienen en común para usar el sonido I. Que tienen doble E. Good, very nice. We use E, vamos a usar E as in green tea. Vamos a usar E como en green tea when, cuando, we have. Cuando tenemos double, double E. Cuando encontremos palabras con doble E en el inglés, ahí utilizamos también el sonido I. See and need. Pero aquí voy a aprovechar para introducir el concepto de homófono, porque vamos a comenzar a ver homófonos. Les voy a poner aquí una palabra. A ver, tell me, si yo escribo esta palabra, ¿qué significa esta palabra? La que he puesto a la par de sí. What is the meaning for the other word in Spanish? ¿Qué significa? ¿Qué palabra? La que hemos agregado aquí es esta. I know you know. Yo sé que ustedes saben. Somebody, ¿alguien quiera decir? What is the meaning? ¿Qué significa esa otra palabra que lleva la EA?
Océano. Ok, puede ser el océano. Ok, good. Ariana nos dice en el chat el mar, correcto. Quizás me quedaría más con el mar. Ok, good significa mar. Pero fíjense que esa es un homófono. Es decir, si escribimos la pronunciación de la segunda, sería la misma que la de la number six. Es decir, sí and sí es lo mismo, suenan igual. Y esta de sí es como green tea. Miren, hemos visto green tea, doble E y diptongo EA. Doble E y diptongo EA. Es lo mismo lo que ocurre ahí con lo que vendría siendo la de sí and sí. Suenan igual, son palabras homófonas. Claro, en el inglés vamos a encontrar muchos homófonos y lo que nos va a distinguir cuál es el contexto. Si yo les digo a ustedes, hey, nice to see you, es obvio que estoy usando el verbo. Pero si yo digo, por ejemplo, I like to go to the beach to watch the sea, me estoy refiriendo a el mar, no al verbo en sí. Entonces, tenemos allí muchas cosas que vamos a ir viendo y las palabras homófonas, pues de allí vienen. La regla nos dice, mire, si usted tiene EE o EA en una palabra, eso suena a I. Y allí surge un homófono. De hecho, este creo que va a salirnos más adelante. Vea, pero, well, for today, that's going to be all. Por ahora nos vamos a despedir hasta acá. Vamos a seguir mañana viendo el listado porque recuerden que son 30 palabras de las cuales vamos a ir viendo su sonido y vamos a ir viendo su regla o cuál es el patrón, ¿verdad? De green tea. Ese es el color y el sonido que estamos aprendiendo. Green tea. Goodbye, everybody. Take care. See you tomorrow. Adiós, profe. Thank you. Take care, Bye. teacher. Adiós. Have a good one. Adiós, profe. Adiós, Adiós. profe. Goodbye. Adiós. Have Adiós. a good one. Goodbye. Thank you. Good dawn. Thank you.